La venganza de la vaca, por Sergio Aguirre. Capítulo 2. La casa del abuelo de Cristina era perfecta para los días de Semana Santa. En las afueras del pueblo, sin vecinos, la casona había pertenecido a la familia desde principios de siglo, cuando las vertientes no existían como pueblo, y en la zona solo había algunas estancias muy separadas unas de las otras, y de las cuales esa casa era el casco con la que pertenecía el bisabuelo de Cristina. Con el paso del tiempo y después de algunas malas épocas que obligaron a vender grandes parcelas de tierra, quedó finalmente un gran parque repleto de robles y pinos, y en el centro la casa, a la que se llegaba después de caminar un largo trecho bajo la sombra cerrada del bosque de casi 100 años. Por un capricho de la bisabuela de Cristina, la casa había sido diseñada en un estilo gótico, que la hacía parecer más una pequeña iglesia europea que una estancia. Construida totalmente en piedra, estaba cubierta de musgo y enredaderas que, al secarse en invierno, le daban un aspecto de abandono y de vejez que producía tristeza o cierto temor. Esa mañana amaneció frío. Para ir a las vertientes, Carlos I debía viajar a Córdoba. Vivían en un pequeño pueblo llamado Los Moches, al norte de la provincia. Después de terminar la secundaria, había decidido que por ese año no iría a la universidad y se quedó en el campo. A veces extrañaba a su tía, con la que había vivido en la ciudad, y más extrañaba a sus amigos del colegio, las salidas imprevistas, ir a bailar o todos al cine, y a la salida comer en casa de Leticia, que vivía en el centro. Y la madre siempre tenía algo rico, sobre todo cuando ellos no tenían plata. Se levantó a las 5 de la mañana. Desde Los Molles hasta Córdoba tenía 2 horas. Allí debía encontrarse con Manuel y otras 3 hasta las vertientes. Calculó que llegarían al mediodía. Todavía era de noche cuando salió de su casa. Él mismo se había preparado el desayuno tratando de no hacer demasiado ruido, porque sabía que si su madre se despertaba, tendría que escuchar nuevamente todas las recomendaciones que ya había escuchado la noche anterior. Pobre, pensó, me pide que me cuide, ni se imagina lo que está pasando. Mientras esperaba el ómnibus en la terminal, recordó la llamada de Leticia avisándole que debía preparar todo. La reunión se llevaría a cabo en Semana Santa y en la casona de los vertientes. Habían pasado un fin de semana allí hace 2 años, pero aquella vez lo hicieron para divertirse. Ya en la ruta se acomodó para dormir. Le había tocado el asiento al lado de la ventanilla. Se levantó la solapa de la campera para cubrirse del aire frío que le daba en el cuello. Se acurrucó dándole la espalda a la señora que estaba sentada a su lado, y antes de cerrar los ojos pudo ver cómo las primeras luces del día iluminaban los sembradíos, unos cipreses haciendo hilera al costado de una casa, y que por todos lados las vacas que a esa hora comenzaban a pastar. Leticia le había dicho que a las 9 la pasaría a buscar, y eran las 9:30, y todavía no llegaba. De haber sabido, se quedaba un rato más en la cama. Odiaba levantarse temprano. Siempre, desde chica, cuando iba a la escuela, por eso nunca organizaba nada para la mañana y había elegido los horarios de tarde en la facultad. Pero esto era distinto. No podía decirle a Leticia que ella iría después del mediodía, porque a la mañana dormía. Le daba miedo quedar como una perezosa o algo así. Por momentos se sentía, no sabía explicarlo, juzgada por sus compañeros. Pensó mientras esperaba a Leticia que no siempre disfrutaba estar con ellos. En realidad, jamás la habían tratado mal. No podía decir algo así. No era eso, sino gestos, como si le ocultasen algo, o cosas que la hacían sentir diferente. No importaba. La habían invitado a las sierras, y ella no pensaba desperdiciar la invitación. Unos días en las vertientes le vendrían bien. Tocaron la puerta. Debía ser Leticia. Se levantó rápidamente de su sillón hamaca en el que estaba medio recostada y fue a abrir. A Leticia le pareció que Marcela estaba medio dormida cuando abrió la puerta. Se disculpó por la demora y le pidió que la invitara con un café
o cualquier cosa caliente. Mientras entraba, le explicó que se había quedado dormida, y cuando se despertó vio la hora, salió volando y no tomó nada. Hasta que llegaron, no había que aguantar con el estómago vacío. Tomaron un café con galletas antes de subir al taxi, que las llevó hasta el terminal del ómnibus. A Leticia le causaba gracia ver cómo el aire frío de la mañana iba despertando cada vez más a Marcela. Los ojos se le deshinchaban y hablaba más rápido, como lo hacían siempre. Antes de subir el ómnibus compraron cigarrillos y unas pastillas de menta, los cigarrillos para Marcela y las pastillas para Leticia, sin azúcar, por sugerencia de su amiga. Me imagino que allá habrá algún lugar donde pueda comprar cigarrillos, dijo Marcela una vez que estaba arriba del ómnibus. Si no, estoy frita, porque esta es la única etiqueta que llevo. No sé qué decirte. Supongo que sí, aunque seguro hay que ir en auto porque allá cerca no hay nada, le respondió Leticia. El ómnibus cerró la puerta. Lentamente comenzó a moverse hasta tomar la rampa de salida de la terminal, donde finalmente aceleró. En la bajada Marcela y Leticia sintieron un cosquilleo en el estómago. No sabían que una de las dos no volvería del viaje que comenzaba. El día anterior, al rato de sentarse y ponerse en marcha el auto, los vidrios comenzaron a empañarse. Rafael pensó que comenzaban los fríos más fuertes. Ya no era una buena idea dejar el auto en el patio sin entrarlo en la cochera. Se bajó del auto y se dirigió a la cocina. De un armario sacó una pequeña franela. Cuando la tuvo en sus manos recordó a su madre con la misma franela en las manos en las mañanas de la casa. Hacía más de 2 meses que había muerto. Y lo seguían persiguiendo todos esos pequeños recuerdos que, pensó, no lo dejarían nunca. Se fijó en la hora e imaginó que Cristina lo estaría esperando. Cuando salió de la casa camino a la de Cristina, revisó mentalmente todos los preparativos. Calculó que no llegaría a las vertientes antes de las 2 de la tarde. Cristina lo había previsto y preparó unos sándwiches. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando a la calle, cuando Rafael estacionaba el auto en la puerta de la casa. Tomó el bolso que estaba a su lado. Saludó a su mamá mientras escuchaba impaciente las últimas indicaciones y salió justo en el momento en que Rafael estaba por golpear la puerta. Se besaron y subieron al auto rápidamente. 1 hora después, tras pasar, como también estaba previsto, por un supermercado, tomaron la ruta a una velocidad que los asustó, cuando más adelante doblaron en una curva bastante cerrada. Tengo que tranquilizarme, pensó Rafael, mientras le pareció ver más tarde la silueta de una vaca cruzar lentamente de una orilla a la otra del camino.